Esta es una exposición sobre la colección del Museo La Tertulia con una mirada sobre la Escuela de Bellas Artes de Cali. La Escuela de Artes Visuales, hoy llamada Facultad de Artes Visuales, se fundó en los años 30 y La Tertulia como institución se fundó en los años 50, en 1956. Desde su fundación, entonces hubo una estrecha relación con esta institución, no solo con la Escuela de Artes Plásticas, sino con la de Teatro y con el Conservatorio de Música Antonio María Valencia. Entonces, lo que podemos ver en esta colección es el interés por lo que sucedía en la escuela. Se exhibieron muchos de sus profesores y se exhibieron muchos de sus egresados, los que la institución naturalmente pensaba que tenían trabajos relevantes. Y en consecuencia entonces tenemos artistas de distintas generaciones. Seguramente el artista más antiguo que está representado en la exposición es Carlos Correa, un pintor, dibujante, acuarelista y grabador que fue director de la escuela, además de profesor, de Medellín, y él vino en un largo trayecto de su vida, el más importante, dijéramos, a vivir a Cali, y siempre estuvo vinculado con esa escuela. Tenemos dos obras muy representativas de él de los años 40 y 50. Una es un comentario sobre la última cena de Cristo, pero él le llama retablo de Marinilla, ¿no es cierto? Porque uno de los intereses de Carlos Correa y de su grupo, que era Pedronel Gómez y Débora Arango y Alipio Jaramillo, era el nacionalismo. Él también fue un personaje aguerrido político, ¿no? Con un pensamiento de izquierda. Él tiene una serie de grabados, ¿no? Muy contestatarios de la época de Rojas Pinilla, de la época de la violencia en Colombia, grabados sobre, dijéramos, sobre este tema, grabados en metal, muy importantes y significativos, porque él fue uno de los pioneros con Ignacio Gómez Jaramillo de estos grabados en metal y con el maestro Rengifo de Popayán. Tenemos un cuadro del fundador de la escuela. El fundador de la escuela se llamó Jesús María Espinosa, que es homónimo del retratista del libertador Simón Bolívar del siglo XIX, un personaje que nació en Popayán y era amigo de Antonio María Valencia, el fundador del conservatorio. Antonio María Valencia, que era un humanista, pensó que había mucha gente muy sensible al arte, pero que no tenía, dijéramos, oído musical y que no era menester dejarla ir. Y entonces pensó que unas clases de dibujo, unas clases posteriores de pintura y de escultura no les vendría mal. Entonces realmente la escuela no nació porque la fundara el señor Jesús María Espinosa, sino por una idea de Valencia que le dijo: venga a enseñar dibujo. Entonces así comenzó. Él fue pues el primer director, eso fue creciendo naturalmente, y entonces después se puso dibujo y pintura y todas estas reglas de la academia, el desnudo, el bodegón, la composición, ¿no? Y después los talleres de escultura. Paralelamente también entre las obras de mayor referencia está una mascarilla mortuoria de Valencia, que se tomó el año de la muerte de Valencia naturalmente, en 1952, y que ahora es de la colección de Bellas Artes. Entonces tanto la pintura, el retrato de Antonio María Valencia de Espinosa, como la mascarilla mortuoria que la hizo el escultor Julio Abril, que fue profesor de escultura en finales de los años 40 y en los años 50. Entonces tenemos eso para que quede la presencia de Antonio María Valencia. Él fue un niño prodigio, entonces él hizo giras suramericanas, ¿no? Hay 2 tomos escritos sobre su vida que los escribió Mario Gómez Viñes, y entonces viendo este talento magnífico que daba recitales de piano pues en Panamá y en Centroamérica y en los países bolivarianos, entonces se le creó una beca gubernamental para ir a estudiar a París, a la Escuela Cantorum en París, ¿no? Y entonces allá tuvo clases de los más eminentes músicos de su tiempo, ¿no? Y él fue concertista en París, en la Sala Gaveau
y todo está en los carteles en Bellas Artes que se conservan de sus conciertos. Y entonces se resolvió, a pesar de que tenía garantizado pues una profesionalización a través del piano, entonces él vino a Colombia y fundó pues el Conservatorio de Cali, ¿no? Allí en la Casa Pro Artes que les decía. Entonces él tenía un perfil humanístico, él quería que el conservatorio tuviera un museo, que el conservatorio tuviera una radio, que tuviera una publicación escrita, que tuviera una sala de conciertos, pues que es la sala Beethoven hoy, ¿no? Entonces algunos de esos proyectos se pudieron realizar, ¿cierto? Porque él creía en las artes, no solamente, dijéramos, en la música, y entonces estuvo atento allí. Yo tengo la historia del arte de Pioyan, que son 3 tomos, que era lo que se usaba en esa época, que son con fotografías en blanco y negro, dijéramos. Y entonces esos 3 tomos, que eran de la Biblioteca de Antonio María Valencia, están subrayados y con comentarios. Entonces él no compró los 3 tomos para ojearlos, sino que se los leyó íntegros y le puso, dijéramos, comentarios al margen, ¿no? Y tengo de su biblioteca también un libro de Picasso, ¿cierto? En los años 30, pues Picasso no es lo que es hoy, ¿cierto? Estaba de alguna manera en entredicho. Y él le pidió a distintos artistas que hicieran cosas, entre esos a Jesús María Espinosa, a Negret, que fue de la primera generación de artistas egresados de allí. Entonces él le pidió una obra para la sala Beethoven y Negret mandó una cabeza de Beethoven ya muy modernista, dijéramos con la influencia de Henry Moore, que se conserva ahí, se exhibe, dijéramos, en la sala Beethoven hasta el momento. Y de alguna manera Antonio María Valencia fue el que promovió la cultura de la ciudad. La Universidad del Valle no existía, la Universidad del Valle es posterior al conservatorio, la tertulia también es posterior al conservatorio, y creo que esas instituciones se inspiraron, ¿no?, en esta organización cultural, dijéramos, que él creó. Entonces es un personaje, dijéramos, muy importante. Pues entonces Antonio María Valencia consiguió la plata con ordenanzas municipales y departamentales a un arquitecto. Ese era un edificio modernista muy interesante cuando se abrió, muy lanzado. Eso tenía una sala de exposiciones que se llamaba La Rotonda, donde hoy ocupa el pequeño teatro, la sala de música de cámara. Esa era la rotonda, el sitio expositivo, entonces allí exhibían los alumnos, ahí venían las exposiciones visitantes, ¿no? Donde hoy es la galería, era el taller de escultura, ¿cierto? Pero también se desalojaba para los festivales de arte y hacer los salones internacionales, el Salón Bolivariano de Pintura y el Salón Latinoamericano, y estos se hicieron allí, que se adaptaban pues por 15 días con paneles, y ahí pues se exhibieron pues Botero y Soto y Cruz Díaz y Obregón y todo esto, que algunas de esas obras tenemos en la colección del museo. Y el edificio contemplaba la Escuela de Artes Plásticas y el conservatorio inicialmente. Después se unieron, ya al final de la administración de Antonio María Valencia, en realidad eso no le tocó, la Escuela de Teatro. Cuando Rojas Pinilla tenía muchos intereses culturales, contrario a lo que piensan sus detractores. Entonces él quería, como buen dictador, que hubiera regios edificios, que se desarrollaran las artes, ¿no? Entonces el Rojas Pinilla, en su administración pues gubernamental, se trajo un señor que se llamaba Luca de Tena, que era un señor pues que montaba comedias de Lope de Vega y esto, ¿no?, completamente conservador y académico del teatro, pero el señor era director de teatro. Entonces, para ser director de teatro y montar a Calderón y a Shakespeare y a Lope de Vega, usted necesita ser un actor de un entrenamiento pues brutal. Las obras de Calderón y de Lope de Vega están escritas en verso, entonces usted no se puede equivocar ninguna palabra ni improvisar, porque eso es un verso que rima. Entonces, por supuesto, aquí la gente iba a aprender teatro, pero aprender teatro era como las vocales del teatro, y hacer gimnasia, y hacer esgrima, ¿no? Entonces el señor pues nunca pudo montar ninguna obra, pues porque no había actores, ¿cierto? Y entonces fue cuando vino Enrique Buenaventura.
Enrique Buenaventura pues había sido marinero, aventurero, había vivido en Buenos Aires, en Brasil, y entonces él sí, pues, un aprendiz del brujo, sabía cuál era como nuestra idiosincrasia, entonces hizo todos los entrenamientos, que entonces hay que leer el teatro, comprender el teatro y moverse, y cada autor tiene su estética, entonces uno no monta Shakespeare como monta Lorca, como monta Brecht, o como, no, cada uno tiene su gesticulación y su estética, y entonces él se empeñó en eso. Entonces él montó la primera tragedia griega en Colombia, imagínense, el Edipo Rey. Cuando se presentó en Bogotá en el Teatro Colón, fueron todos los intelectuales y poetas y escritores a burlarse de Enrique Buenaventura, de que con qué mamarracho iba a salir, ¿no? Pero ellos habían hecho un estudio profundo, la música original, las danzas de la peste originales, el vestuario, la cadencia, los versos, el coro, y todo el mundo hubo un silencio así sepulcral. Y después la gente se paró a aplaudir. Y eso lo contrató el Ministerio de Educación porque cultura no había para que presentaran esa tragedia en el Capitolio, en la Plaza de Bolívar. Entonces así fue la consagración de Enrique Buenaventura. Y el teatro colombiano pues se partió en dos, porque esto antes era Ruiz Enrique Osorio y estos señores que hacían como unos sainetes en las casas de unas señoras disfrazadas, que María Antonieta salía con cualquier vestido largo y éramos, no había un cuidado del vestuario ni la escenografía. Entonces el TEC tuvo, los escenógrafos pues eran Enrique Grau y Juan Antonio Roda y Alcántara, ¿no? Y todo esto, entonces dijéramos una cosa así. Pero eso a Antonio María Valencia no le tocó. Entonces se hizo la escuela de teatro y después la escuela de ballet, que el profesor más notable fue Giovanni Brinati, que es el profesor de Gloria Castro. Después entonces tenemos como el primer egresado brillante, seguramente el más famoso de todos los egresados, que es Edgar Negret. Edgar Negret era un señor de Popayán. En Popayán él no pensaba que era tan interesante la Escuela de Bellas Artes inscrita a la Universidad del Cauca, y entonces se vino a hacer sus estudios en Cali. Y él hizo pues su carrera, dijéramos, académica, ¿no? Haciendo pues desnudos en yeso, etcétera. Pero él siempre decidió que quería ser escultor, él no quería ser pintor, ni dibujante, ni grabador, que eso era como muy especial, ¿no? Porque regularmente las personas cuando están estudiando pues no saben exactamente por qué dirección tomar. Él siempre quiso, dijéramos, la escultura. Entonces él ya había visto las esculturas de Rodin en fotos, entonces él para su tesis de grado serruchó las esculturas, las decapitó, le cortó los brazos, le cortó pedazos de las piernas, pues a la manera de Rodin, ¿no es cierto? Para que la imaginación completara, dijéramos, las cosas, y uno ofrecía solamente pues una impresión, ¿no? Un bosquejo de algo y no la totalidad. Y entonces los profesores estaban consternados, porque este era el alumno de mostrar, ¿no? Y que fuera a serruchar las cosas que ya habían sido aprobadas entonces con él. Ya sabemos, Negret hizo una gran carrera internacional, el premio en la Bienal de Venecia, fue el primer colombiano que fue a la Documenta de Kassel, no, hizo su carrera en Europa y sobre todo en Nueva York. Y después vino a vivir a Colombia los últimos años, donde murió. Y es considerado como uno de los grandes escultores de la escultura de ensamblaje del mundo, ¿cierto? Dicho pues por los críticos internacionales. Y con un lenguaje pues muy particular, ¿no? Porque hay muchos escultores geométricos en todas las geografías, pero este trabajo de Negret es modular, con tuercas y tornillos, con aluminios, ¿no? Es muy particular y se diferencia de cualquier otro, dijéramos, geométrico. Tenemos de unos profesores y unos egresados, ¿no? Que no culminaron sus carreras allí, pero que estuvieron vinculados, como Lucy y Hernando Tejada, ¿no es cierto? Que fueron dos artistas de Pereira que vinieron a hacer toda su carrera en Cali, vivieron en Cali hasta que se murieron en Cali. Entonces Hernando Tejada fue profesor de mural y fue profesor de pintura en la escuela, y Lucy Tejada fue egresada. Tenemos una foto donde está en la clase de un profesor que se llama Rocco Mayashik, Negret y Lucy Tejada en los caballetes dibujando. Creo que
la enseñanza del arte es algo que se debe cuestionar constantemente. Y entonces cada generación tiene que estar a la expectativa de lo que sucede en el arte. Entonces esos sistemas rígidos de enseñanza que provienen casi todos del siglo XIX de la academia, entonces han sido cuestionados, dijéramos, de una manera exhaustiva y continua, ¿no? Y entonces eso se muestra. La exposición no es sobre la enseñanza del arte, sino como esos resultados que marcaron la diferencia, que reinterpretaron esas enseñanzas, que se salieron de esas enseñanzas, que pararon de cabeza esos principios, ¿cierto? Que eso, dijéramos, es un buen artista, que tiene un mundo particular y el artista lo que hace es convencer al mundo de su propio mundo, ¿cierto? Con un lenguaje particular, con una obsesión particular, con unos argumentos, dijéramos, particulares. Entonces, en ese orden, por ejemplo, en los años 60 entraron como estudiantes artistas como Óscar Muñoz, que seguramente va a ser el egresado más famoso después de Negret, y Ever Astudillo, ¿cierto? Y ellos aprendieron en la academia a dibujar correctamente, ¿cierto? Y después hemos visto cómo ellos tomaron su propio camino, ¿cierto? Ever Astudillo por el barrio en que habitaba, por la ciudad en que habitaba, para hacer sus dibujos en blanco y negro. Curiosamente, ellos no se decidieron por la pintura y la escultura, porque ellos tomaron clases de eso, sino que decidieron que iban a ser dibujantes. En los años 60 hubo ese síntoma internacional, y en Cali particularmente, porque en los últimos festivales de arte se hicieron el Salón Austral de Dibujo y Grabado, se hizo el Salón de las Américas de Dibujo y Grabado, entonces había como un boom, ¿no? Y los artistas veían que el dibujo pues no era un auxiliar para pintar un cuadro ni para hacer una escultura, sino que era una obra en sí misma terminada, acabada. Y eso también coincide con los premios nacionales de los años 60. Alcántara se ganó 5 veces el premio nacional en dibujo, con unas cositas en tinta china, ¿no? Compitiendo pues con Obregón y con Botero y con Felisa Burstyn y con todos y con Beatriz González. Yo hice la primera exposición de Óscar Muñoz individual, una vez salió, dijéramos, de la escuela, y era pues como figurativo, en fin. Entonces él siguió, dijéramos, con esa figuración. Seguramente la obra de Óscar Muñoz pues ha tomado un camino con un concepto muy expandido del dibujo y una reflexión sobre la representación, sobre la realidad y la no realidad, muy influido como por la fotografía, ¿no? Lo que vemos, lo que percibimos, los procesos fotográficos, y entonces eso ha alimentado su obra y la ha hecho muy actual. Las nuevas generaciones piensan que Óscar Muñoz es uno de ellos y no un artista de los años 70, ¿cierto? Sino que es un artista que fue vanguardia en los 80s, en los 90s, en el nuevo milenio, ¿no? Entonces están muy atentos, dijéramos, a esa producción muy viva, ¿no? Y palpitante. Y después vinieron, dijéramos, distintas generaciones, dijéramos, con el pulso del mundo contemporáneo, ¿no? De usar el neoexpresionismo, que se puso muy de moda, ¿no? La transvanguardia italiana y alemana, ¿no? La mala pintura, como también se la llamó. Entonces tenemos ejemplos de eso pues en José Horacio Martínez, en un profesor que vino de Bogotá a dictar clases que era Víctor Leñelé, en Cristina Llano, ¿no? Hay un grupo dentro de la exposición de unos profesores huéspedes que no eran de planta, pero que sus conferencias y su presencia y sus cursos fueron fundamentales para el desarrollo de todo este pensamiento artístico que se estaba cuestionando a sí mismo, ¿no? Entre esos tenemos pues la presencia de Antonio Caro, que ha venido varias veces a dictar conferencias, a hacer estos talleres, ¿cierto? De Beatriz González, ¿no? De Luis Kamnitzer, que hizo talleres, de Liliana Porter, que dio conferencias, de Ana Tiscornia, que es una artista uruguaya, que hizo, dijéramos, también talleres, ¿no? Y que fueron muy iluminadores, dijéramos, para ese desarrollo de las artes. Entonces la exposición, dijéramos, contiene todo eso, tiene una gran variedad de tendencias, una gran variedad de formas de materialización, ¿no?
eh, objetos, esculturas, ¿no? De la comunidad de Cali también, por ejemplo, María Teresa Negreiros, que era contemporánea de Lucy y Hernando Tejada, ¿no? Entonces también dio conferencias en Bellas Artes. Ella no fue profesora de planta, pero pues estuvo allí muy importante. Y tenemos profesores que llegaron con una formación extranjera y que aportaron, ¿cierto? Extranjera es fuera de la ciudad o fuera del continente. Entre esos está pues Juan Mejía, por ejemplo, él estudiaba varias cosas, después decidió estudiar finalmente arte en la Universidad de los Andes. Entonces él fue una persona muy importante en la escuela, no solamente por sus enseñanzas, sino porque él junto con Wilson Díaz, que también era profesor, entonces generaron el Festival de Performance y hicieron trabajos juntos. Nosotros vamos a presentar un trabajo que es de la colección donde hacen el trabajo juntos, ¿no? Se llama, una obra que se llama Saltando Matojos, que es en copias ceros a color. Ellos disfrazados de santo y no sé qué. Entonces, y artistas, por ejemplo, con una formación extranjera como Elias Hein, que él estudió en la Universidad de Belsalem en Jerusalén y después en Múnich, ¿no? Formación alemana, y en Düsseldorf. Entonces, que tenían, dijéramos, otra visión sobre lo que podía ser la escultura, ¿cierto? Hay artistas muy importantes que estuvieron en la escuela, como José Alejandro Restrepo, pionero del videoarte en Colombia, con los Hovelhander, o como Doris Salcedo. Afortunadamente no tenemos obras en la colección de ellos, a pesar de que en algún momento dado pues los exhibimos, ¿cierto? Pero por alguna circunstancia pues no pudimos obtener las obras. La colección del museo se ha hecho mucho con donaciones de los artistas. Entonces, si no se presenta, dijéramos, esa coyuntura, pues es difícil adquirir las obras, porque el museo en realidad ha tenido muy poco presupuesto para adquisiciones. Doris Salcedo fue muy importante, su presencia como profesora, como docente, porque enseñó a reflexionar sobre los materiales, a pensar que la escultura no era solamente un objeto formal, sino que era un objeto conceptual, un objeto ético, ¿no? Político, que emanaba, dijéramos, distintas formas de apreciación y que podía tener diferentes alcances. Entonces, por ejemplo, un alumno destacado de Doris Salcedo fue Pablo Van Wom, que hizo su escultura en una exploración de materiales, de semillas naturales, de angeos, de cosas derruidas, de desechos, ¿no? Entonces, elaborando, dijéramos, una poética con esos elementos. Entonces, él, pues también, dijéramos, está allí dentro de la exposición. Y está naturalmente en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo nuevo, del nuevo milenio, ¿no? Entonces están gentes pues como Giovanni Vargas, está gentes que hacen obras a través de la fotografía, de los objetos, de Jorge Acero, ¿no? Un objeto de Jorge Acero, ¿no? Entonces, para hasta las últimas dos adquisiciones de una de esas de Adrián Gaitán, por ejemplo, ¿no? Que es un artista de la última generación con un gran impulso ahora a través del mercado del arte y de la institucionalidad. Entonces, dijéramos, queremos mostrar la eficacia de una escuela que produce estas personas. Allá no les enseñaron a hacer eso que ellos hacen, sino que los impulsaron con un conocimiento básico en la historia del arte, en la semiología, en la antropología, en la filosofía, en la estética, ¿no? A que pudieran elaborar, porque el discurso artístico es un discurso siempre conceptual. Esto no se trata de hacer artesanías correctas, ¿no? Sino, dijéramos, de poner la propuesta formal a hacer reflexiones, ¿no? Y entonces la exposición, pues dijéramos, quiere tener ese talante, ¿cierto? Ser una exposición de la colección, pero una mirada sobre Bellas Artes. Bueno, en Bellas Artes yo estuve de profesor pues como 30 años también, como en el Museo de la Tertulia. El clima siempre es cambiante, ¿cierto? El clima político, el clima económico,
las contradicciones sociales. Bellas Artes es una institución estatal, dependiendo esencialmente de la gobernación del Valle, ¿no? Entonces las entidades estatales tienen algo pues muy interesante. Ahora los alumnos entran de acuerdo con su declaración de renta. Entonces entran, dijéramos, de todas las clases sociales, ¿no es cierto? Por lo menos desde el estrato 2 a veces, o por lo menos 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Entran de todas las razas. Yo recibía gente del Chocó, de Buenaventura, indígenas, ¿no? Gente de Pasto, ¿no? Del suroccidente colombiano generalmente, cuando venían pues también de otras partes de Bogotá y de Bucaramanga y de la costa. Y hay una diversidad racial, una diversidad económica, una diversidad sexual. Entonces la gente va con el pelo pintado, con las uñas negras, con tatuajes, emos, góticos, ¿no? Entonces eso es muy importante en una escuela de arte que es en el mundo de la imaginación, que es el mundo de la diversidad, de la aceptación travestis también, que entraban niños vestidos de mujer, pero entraban a un ambiente, dijéramos, de aceptación, ¿no? Que nunca se sintieron rechazados, pues si hubieran entrado a una facultad de ingeniería o de medicina el travesti, ¿no? Seguramente pues esto no se acostumbra. Yo desde que me conozco, también desde que entré a Bellas Artes, entonces Bellas Artes está en una crisis permanente, ¿cierto? Entonces esto ha habido huelgas, esto lo cierran, lo vuelven y lo abren, ¿no? Por corto tiempo, claro. Entonces, dijéramos, esa es una dinámica, porque yo creo que parte de la idiosincrasia de la juventud es protestar, entrar a huelga, denunciar profesores, cuestionar la institucionalidad. Si no, esto pues sería una universidad confesional. Yo he sido profesor también en la Javeriana y en la San Buenaventura, y ahí yo no puedo poner ningún graffiti, ni siquiera puedo poner en la San Buenaventura "Viva San Francisco de Asís", porque rayo la pared y me echan, ¿cierto? Ni puedo poner en la Javeriana "Arriba San Ignacio de Loyola", porque estoy vandalizando, dijéramos, la universidad y me echan, ¿cierto? Entonces acá es el territorio del graffiti, es el territorio de la caricatura, es el territorio de la protesta, y yo creo que ese es su clima para el arte. Creo que el Bellas Artes se ha profesionalizado. La presencia de Doris Salcedo fue muy importante en los 80s porque ella hizo que la escuela la aprobara el gobierno colombiano, ¿no? Porque hasta que ella llegó, esto le dan un certificado de estudios, de manera que eso se traduce en que era una especie de universidad de garaje, ¿cierto? Donde sí había salido Óscar Muñoz y Negret, pero a ellos no les dieron ningún grado patrocinado, mejor respaldado por el gobierno colombiano y aprobado pues por el Ministerio de Educación, sino que le daban un certificado de que sí, que ellos se vinieron acá 5 años y se sentaron a oír cosas y que sacaron unas notas buenas y que entonces suponemos que ellos ya están aptos para eso. Entonces eso para becas, ¿no? Para especializaciones era, dijéramos, como un gran obstáculo. Entonces, y el mundo se profesionalizó. Hoy cada vez le están pidiendo más a los profesores que tengan pues especializaciones, doctorados, dijéramos cualquier cosa. A Bellas Artes le falta, dijéramos, mucho, porque ellos todavía no tienen una nivelación salarial de acuerdo con los conocimientos de las personas. Entonces, hoy si alguien tiene un doctorado o una especialización, se gana lo mismo que uno con estudios básicos. Yo creo que en el mundo del arte ha sido muy importante, ahora que estamos en los estudios culturales y la crítica política, ha sido muy importante, dijéramos, como el pensamiento, ¿no? Yo he visto que en Colombia llegó, en los años 60, era prohibido tener clases de psicoanálisis y de marxismo en la Universidad del Valle, ¿cierto? Esto uno no podría pensarlo. Y las personas más opuestas a eso eran los psicólogos y los filósofos. Imagínense un filósofo negándose, o un economista negándose a que dieran pues marxismo, porque esto era pues la Guerra Fría, y pensaban que si uno le daba marxismo a los alumnos todos iban a volver comunistas y iban a ir a la guerrilla con el cura Camilo Torres, ¿cierto? Y que el psicoanálisis, esto sí se ponía iracundo a los psicólogos, porque ellos pensaban que el psicoanálisis era una especie como de magia, que los sueños y que estas interpretaciones y que esto no era una cosa sensata, que lo mejor era que si usted se sentía angustiada, usted me decía cómo estaba angustiada y yo le mandaba una pepita para desangustiarla,
¿cierto? Pero eso de usted acostarse ahí durante meses a hablar de su mamá y de su infancia y de la lactancia materna y de todas estas cosas y de sus aberraciones y de sus complejos y de sus deseos, esto era como ir a donde el adivino, ¿cierto? Entonces, pero finalmente, pues, dijéramos, se llegó a esa estancia. Entonces creo que eso ha sido muy importante, dijéramos, este pensamiento, el pensamiento filosófico, el pensamiento sociológico, el pensamiento antropológico, el pensamiento político, ¿no es cierto? Para, dijéramos, alimentar las artes y que las artes no sean un desarrollo de habilidades manuales, ¿no es cierto? Ni un repertorio de cosas bonitas y bien hechas, ¿no? Sino que vaya mucho más allá. Los estudios culturales, claro, eso también como abogados del diablo podríamos decir que tienen sus contradicciones. Y el arte contemporáneo también tiene pues mucho facilismo, mucha ocurrencia, ¿no? Es que dijéramos como parte del proceso y porque todo se celebra, ¿no? Entonces hay como una interpretadera de todo, ¿no? Dijéramos alrededor de eso, pero eso es un comienzo, ¿cierto? Que es válido en el sentido de que es un comienzo para usted ya profundizar, para usted ya, dijéramos, mejorar y marcar la diferencia. Negrete decía que los artistas no cambian, profundizan.